Dios le bendiga a todos los hermanos, especialmente los que no puedan venir hoy el día 11 de julio del año 2021. Seguiremos orando por la salud de toda la congregación, especialmente la dirección de nuestra iglesia. El texto de hoy, la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, sobre el tema, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Thomas Laino, quien es un doctor que estudia el crecimiento de la iglesia. Él ha trabajado con las iglesias más de 30 años. Encontró entonces los 10 síntomas de una iglesia enferma. Los 10 síntomas de una iglesia enferma. Entonces vamos a ver rapiditos estos síntomas. Dice que baja asistencia en la iglesia. No hay asistencia de los hermanos constantemente. Falta de gozo y virtual durante el culto. Se hace difícil de encontrar nuevos creyentes dentro de la iglesia. El quinto, solo tiene interés sobre el interior de la iglesia. No tiene interés de las cosas que están pasando fuera de la iglesia. Falta de ánimo para evangelizar. No hay influencia dentro de su sociedad. Eso quiere decir testimonio de cada uno. En vez de trabajar en la obra o en el ministerio, solo se concentra en la reunión. Y el noveno, hay peleas y discusiones durante las reuniones. Y el último, según lo que Thomas Rainer dice, que trata al pastor como su empleado. Eso quiere decir, trata mal con el pastor. Si le preguntara, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cómo respondería? Quizás si piense de una vez en Mateo 28, versículo 19, ¿verdad? Y en la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y estaría en lo cierto. Sin embargo, el versículo que sigue más adelante resalta algo que también es muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El propósito de la iglesia incluye evangelización y discipulado. Tenemos el evangelio de salvación para compartirlo y la tarea de ayudar a los creyentes a crecer en conocimiento y obediencia. Sin embargo, muchas personas asumen que la tarea recae sobre el pastor. Es verdad que tiene un papel importante y debe dar el ejemplo, pero cada creyente tiene la misma responsabilidad. No solamente el pastor, sino toda la congregación. Cada creyente tiene la misma responsabilidad. Para algunos es más fácil presentar el evangelio, mientras que para otros lo es discipular a nuevos creyentes. Por lo general, la gente entiende lo que significa evangelizar, pero no discipular. Piense en el discipulado como el acto de compartir con un hermano
en la fe lo que ha aprendido y aplicado de la palabra o lo que Dios dice en la Biblia. El discipulado es una responsabilidad maravillosa y gratificante. Pero para ayudar a otros o para ayudar a nuestros hijos, nietos, nosotros, hermanos, necesitamos ese tiempo de pandemia. No hay otra excusa. Echar culpa de otros. Necesitamos alimento espiritual continuo, ¿verdad? Al ver hoy el texto de Efesios capítulo 4, 11 al 16. Según ese texto nosotros podemos ver esa pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia? Pablo entonces menciona varias cosas. Podemos entonces resumirlas en tres. Es importante saber estas cosas para trabajar hacia las mismas metas. Primero, madurez espiritual. Madurez espiritual. Imagínense ustedes si todo el padre quiere que sus hijos maduren, ¿verdad? Su hijo madure. Dios es igual que nosotros, con nosotros. Debemos buscar la madurez a nivel personal y congregacional. Pablo usa aquí 13 frases. Mire versículo 13 y 14. Nosotros podemos ver para que ya no seamos niños fluctuantes. Es bueno ser niños, pero es infantiles. A un varón perfecto. Pablo no está hablando de nuestra condición humana, sino espiritual. Mira aquí, la plenitud de Cristo. De nuestra madurez espiritual, dice que la plenitud de Cristo. Nuestra iglesia debe tener esta meta como congregación. Uno de los mayores peligros, hermanos, para los creyentes es no madurar. No madurar. Para crecer debemos nutrirnos, ya sabemos, de la palabra de Dios. Y para ser fuertes, nosotros necesitamos ejercitar la obediencia. De lo contrario, seríamos engañados con facilidad, perturbados y distraídos por cada nueva enseñanza que se nos presente. Hoy lo que nos leímos, mire versículo 13 a 14. El crecimiento espiritual no debe considerarse opcional en la vida del creyente. A menudo pensamos que la inmadurez espiritual es normal, pero Dios no piensa así. El Señor tiene mayores esperanzas y planes para nuestra relación con Él todos los días. Estamos viendo el propósito de la iglesia, ¿okay? ¿Verdad? Primeramente, madurez espiritual. Y el segundo, unidad. Unidad. Todo padre quiere que su familia esté unida. Dios es igual con nosotros, hermanos. Debemos promover la unidad en la iglesia. La unidad es una marca fundamental de una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Por eso aquí versículo 13, la unidad de la fe. Versículo 10 más adelante dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Hay que trabajar a esa realidad, ¿verdad? Las personas creen de forma muchas veces egoísta que sus preferencias son mejores que las opiniones de los demás. Sin embargo, con nuestras fuerzas,
Como humanos, no hay nada que podamos hacer para arreglar nuestras diferencias. Pero Dios se agrada cuando sacrificamos nuestros deseos en aras de una iglesia unida. Y el otro propósito, no necesario mucha explicación, ya nosotros sabemos, crecimiento. Todo padre quiere que sus hijos crezcan. Dios es igual con nosotros. No se trata de solo crecer personalmente. Tenemos que crecer juntos como congregación. Por eso mire, ese tiempo de COVID se nota el crecimiento de cada uno de nosotros. Mire aquí versículo 15, crezcamos en todo. Crecer en tamaño y en número. Crezcamos, versículo 15 dice que en Cristo. En todo, pero también en Cristo. La meta es alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, mire, hermanos, debemos ser más semejantes a Cristo todos los días, no solo como individuos, sino como congregación. Mire aquí versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para hacer todo esto posible. Entonces, la segunda pregunta hoy y podemos hacer, ¿cómo podemos entonces lograrnos estos propósitos? Ya sabiendo tres propósitos de la iglesia, entonces, ¿cómo podemos lograrnos estos propósitos? Dos puntos importantes. Hoy viendo versículo 16, todos debemos trabajar. Un cuerpo está conformado por diferentes miembros. Por eso, como diferente otra lectura, otro texto, 1 Corintios 12, versículo 12 al 16, ya nosotros sabemos. Un cuerpo está conformado por diferentes miembros. Para que el cuerpo funcione, ¿qué? Bien, dos cosas deben ocurrir. Cada miembro debe funcionar. Y también cada miembro, hoy versículo 16, debe funcionar en relación con los demás. Coyunturas, la palabra coyunturas. La palabra en griego significa algo que está unido con otra cosa. Ligamentos. Un miembro suelto es inútil, hermanos. Es verdad, ¿cómo podemos lograrnos estos propósitos? Todos debemos trabajar. Y el segundo, es muy importante, hoy viendo versículo 12, segunda parte, nosotros los creyentes debemos usar nuestros dones espirituales. Nuestros dones espirituales. Los creyentes en Éfeso, ya nosotros sabemos esa iglesia cómo estaba. Venían de diferentes trasfondos. Por eso reflejaban diferencias sociales. Sin embargo, hacia algo que los unía. Todos habían recibido a lo menos un don espiritual. Yo voy a leer versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sabemos que los dones no vienen por mérito humano, ¿verdad? Ni por crianza o educación, sino los dones, ¿de dónde vienen? Gracias a Dios, sino por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Es decir, son dones que Dios regala a los creyentes según sus propósitos. Si Dios es el que da los dones, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Verdad? La obediencia.
sin duda, ¿verdad? Aunque es importante trabajar, no se trata de hacer cualquier cosa. Cada uno debe servir a Dios usando el don o los dones que Él le ha dado. Para eso hay dos condiciones. Cada miembro debe saber cuál es su don espiritual. Cada miembro debe estar dispuesto a usar su don espiritual. Heme aquí, Señor, úsame. Debe estar dispuesto a usar su don espiritual. No hay lugar para hermanos humildes que dicen no tener un don espiritual. Tampoco hay lugar para aquellos que no quieren usar su don espiritual. Hermanos, sabemos cuál es nuestro don. ¿Lo estamos usando en la iglesia? ¿Estamos creciendo en la vida espiritual, hermanos? ¿Estamos trabajando? Por la situación ahora hay gran límite, ¿verdad? Entonces estamos trabajando juntos para el crecimiento mutuo. Terminamos hoy el mensaje el domingo 11 de julio. Cuando la iglesia toma en cuenta los planes de Dios para la congregación y trabaja conforme a estos lineamientos, el propósito de Dios para la iglesia se cumplirá, ¿verdad? Los hermanos madurarán espiritualmente, trabajarán en unidad y crecerán en su vida espiritual. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.